estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá ya estés listo, ya tengas tu Biblia a la mano. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar de aquí hasta las 7 de la tarde para hablarte un poco de la palabra de Dios. Por si quieres comunicarte con nosotros, te vamos a dar los números de teléfono aquí en cabina. Me acompaña, como los últimos jueves, mi hijo José Ángel, y él también ya está listo para recibir tu llamada o tu comentario, ¿ok? Los números que tenemos disponibles, los de aquí de Radio Esperanza, el 1140 del AM, los que están disponibles todo el día, son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Te los repito, 83 75 50 51 y 83 75 50 55, por si quieres comunicarte con nosotros. También podemos estar en contacto por correo electrónico. Nuestro correo es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También te voy a pasar mi número de celular por si quieres marcarme o bien mandarme un WhatsApp o un mensaje de texto. Mi número de celular es 818-252-8607. 818-252-8607. Puedes marcarme hoy o durante la semana, ahí siempre está disponible. También podemos estar en contacto en Facebook. Puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com y ahí también tenemos algunos recursos que te pueden servir, tanto en la página de internet como en el Facebook, y también tenemos canal de YouTube. Ahí estamos actualizando constantemente nuestras predicaciones, estas que hacemos los jueves. Los miércoles también estamos aquí en Radio Esperanza, los miércoles a las 7:30, y todo lo que hacemos ahí lo estamos subiendo constantemente, ¿ok? Ojalá y te sean de bendición. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros estamos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500, en la mera esquina con la calle Colón. Te la repito, Corregidora, número 500, esquina con Colón. También tenemos algunas otras pequeñas células en otros lugares. Si te interesan, solo tendrías que mandarnos un mensaje y te mandamos ahí la información. Estamos, por ejemplo, los lunes en el Pedregal de Topo Chico en Escobedo y también en la colonia Niño Artillero en Monterrey. Los miércoles estamos en Los Fresnos en Apodaca, los sábados en Arboledas de Santa Rosa también en Apodaca, y te digo, solo mándanos un mensaje de texto y te mandamos la información. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿ok? Hace 2 o 3 semanas comenzamos a hablar, pues, del tema más importante, ¿sí? Que es de la salvación. Y hemos visto prácticamente cómo es el camino al cielo. Y es muy importante saberlo porque dice la Biblia, por ejemplo, en varios lados, pero por ejemplo Proverbios 14:16 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Es decir, hay caminos, hay varios, hay otros evangelios, hay otras puertas, dice por ejemplo 2 de Corintios 11:4, regañando Pablo a los corintios, que si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio, bien lo toleráis. Es decir, hay varios, sí, pero solo hay uno verdadero. ¿Cómo somos salvos? Eso es lo que vimos la semana anterior. Y si tú grabas estos pasos, que son los que están en la Biblia,
¿sí? Y siempre dándote la recomendación, es decir, tú no tienes por qué creerme a mí, tienes que ir a la palabra de Dios para descubrir el camino al cielo, no está en ningún otro lado, ¿sí? Y el camino que enseña la palabra de Dios es así. Lo primero es saber que estamos perdidos. Si la persona no se sabe perdida, no puede ir al cielo. Es un requisito, aunque no lo creas. Así lo enseñó Jesús. Por ejemplo, dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Es un requisito saberse perdido, saberse pecador. Y no solo eso, saber que eres pecador y saber lo que merece el pecado. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y muerte es separación. Muerte es un lugar. La Biblia habla de un lugar de fuego, habla del infierno, habla del lago de fuego allá en Apocalipsis 21:8. Ese es el lugar de castigo que merece todo pecador. Si no hubiera peligro de esto, entonces, ¿de qué fuimos salvados? ¿O de qué necesitamos ser salvados? Porque precisamente ese es el paso que sigue. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo nos salvamos? Y lo que enseña la Biblia es que tenemos que confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ok? Proverbios 28:13. Tenemos que confesar nuestros pecados. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios y Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es misericordioso. Él olvida nuestros pecados. Pero alguien podría decir, y así nomás, así de rápido, el pecado es algo tan horrible y así tan fácil se nos perdona. Lo que pasa que no es así tan fácil. El tercer paso para ir al cielo podemos ir porque alguien ya pagó por nosotros. Es gracias a la muerte de Jesús. Ojalá y estés tomando nota. Sí. Cristo ya pagó por nosotros. Dice Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Efesios 1:7 que en Él tenemos redención, por su sangre el perdón de pecados. ¿Okay? Esto es lo más importante, la persona de Cristo, la obra de Cristo. ¿Okay? Porque la persona también es importante. Es decir, no solo su obra, no solo es lo que Él hizo, sino quién es Él. ¿Por qué Él murió por nosotros? ¿Por qué puede haber muerto por todo el mundo? Pues, ¿quién es? Hay quien dice que era un profeta, hay quien dice que solo era un buen maestro, que solo era una persona. Pero si fuera cualquier persona, ¿cómo iba a morir por toda la humanidad? Jesucristo es Dios. Es Dios quien bajó a la tierra a morir por nosotros. Y esto es el corazón del Evangelio. Que Dios se hizo hombre para morir por nosotros. ¿Por nosotros quiénes? ¿Por todos? No, aquí hay una condicionante. Por todo aquel que cree. Dice Juan 3:16, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo saber si creemos? No hablamos de qué es creer. ¿Cómo saber si creo? Hay una evidencia, ¿sí? Y el arrepentimiento es la evidencia. Esto es lo que se predicó siempre. Es una parte importantísima. El arrepentimiento. Mateo 4:17, Jesús predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pedro predicaba, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pablo es lo que predicaba en Hechos 17:30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Esa es parte central de la salvación. El arrepentimiento significa volver, un cambio de mente. Arrepentirse es cambiar de forma de pensar, pero cambiarla de tal manera que te hace actuar diferente. Arrepentirse es ir caminando hacia un lado y dar un giro de 180 grados y caminar hacia el otro lado. Arrepentimiento es cuando cambias. Arrepentimiento es cuando dejas el pecado. Arrepentimiento es cuando caminas en santidad. ¿Okay? Cuando a Jesús le trajeron a aquella adúltera, dijo, yo tampoco te condeno. Eso es el perdón. Pero vete y no peques más. Esa es la condición. El arrepentimiento, la santificación, dejar el pecado. Si tú grabas esto, podrías distinguir cualquier doctrina falsa. Cualquier camino falso que te sea ofrecido, o bien cualquier camino falso en el que estés caminando hoy, cualquier iglesia falsa, por más difícil que sea de distinguir, siempre estará atacando cualquiera de estas partes, porque este es el camino al cielo, y lo que el diablo no quiere es que vayamos al cielo. ¿Sí? Él vino para hurtar, matar y destruir, y algunos dicen nuestro dinero, nuestras riquezas, nuestra salud. No, Él vino para hurtar, para matar y para destruir nuestra vida eterna. Pero Jesús vino a darnos vida, y está hablando de esa vida de la que quiere robarnos el enemigo. ¿Okay? Si tú grabas esto, vas a distinguir cualquiera mala doctrina. Algunas serán más sencillas que otras. Por ejemplo, el judaísmo. Ahorita veíamos los pasos del camino al cielo y las cosas importantes. Los judíos, ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces es así de sencillo. Es una religión equivocada. ¿Okay? Es demasiado fácil distinguir esta. Pero hay otras religiones que sí dicen que creen en Jesús, pero que no es Dios. Los musulmanes dicen que es un profeta. Bueno, es tan sencillo, es un camino falso. Los testigos de Jehová dicen que es el Hijo solamente, pero que no es Dios. Pues es un camino falso, hermano. Esto es básico. Esto es básico. Si Él no fuera Dios, no podría haber muerto por toda la humanidad. ¿Sí? Porque esta es gracias a que es Dios que el sacrificio puede ser contado por todos. ¿Okay? Y así se distinguen. Oye, bueno, hay otras, no basta con decirlo, porque hay religiones, hay denominaciones cristianas que enseñan, personas que así han creído, que Jesús es alguien menor al Padre. Bueno, estás en un error. Vas camino a la perdición. ¿Sí? Por más que el camino parezca derecho, su final es camino de muerte. Si tú no crees que Jesús es Dios, estás en un camino falso que lleva a la perdición. Si tú crees que Jesucristo hoy es alguien menor al Padre, estás en un camino de muerte. Hay otros cristianos que ni saben lo que creen, pero todo aquel, por ejemplo, que cuando ora, hace su oración al Padre y la termina y en el nombre de Jesús, ni lo sabe. Aunque diga él que cree en Jesús como Dios, eso solo lo dice de boca. Pero lo que muestra una oración así es que cree que Jesús es menor al Padre. No solo que es menor, cree que es diferente. No cree en Jesús como Dios. Y sea quien sea, pertenezca a la denominación que pertenezca, está en un camino de muerte. Es así de sencillo. Por eso te di las partes del camino al cielo, los pasos para llegar al cielo, o la escalera para llegar al cielo, como lo quieras llamar, para que puedas distinguirlo, y siempre, como siempre, diciendo, hay que ir a la Biblia para que, ahí está esto. ¿Ok? Como vimos, el primer paso, reconocer el pecado. Esto es de lo principal que ataca el diablo.
personas que caminen en pecado, pero que crean que el pecado ya no lleva al infierno, que es salvo siempre salvo, que todo eso. ¿Sí? El engaño del diablo a Eva: come, no morirás. Eso es lo primero que ataca el diablo. Dice 2 de Corintios 4:4, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea el diablo, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo resplandece el evangelio? Precisamente cuando reconocemos nuestro pecado. Hay pastores, que es triste, que a veces alguien le dice, es que yo siento mucha culpa, y dicen, es el diablo el que te quiere hacer sentir culpable. No, eso no enseña la Biblia. El diablo es el que te quiere que estés tranquilo, que no te sientas mal con tu pecado. No, el que nos hace sentir culpables es el Espíritu Santo. Dice en Juan 16 que cuando Él venga, nos dará convicción de pecado. Eso lo hace el Espíritu, hermano. Si tú alguna vez te sientes mal por un pecado, no es el diablo, es el Espíritu Santo de Dios. Y es el primer paso para recibir salvación, saberse pecador. Saberse pecador. Si tú nunca lo has experimentado, no estás camino al cielo. Unirse a una iglesia no es reconocer el pecado, y menos con las invitaciones que hoy hacemos los cristianos, los evangelios falsos. ¿Tienes problemas? Acércate a Dios, que lo traducen en acércate a una iglesia. Eso no es reconocer el pecado, eso es buscar tu bienestar. ¿Cómo viniste a Cristo según tú que te dices cristiano? Otros dicen, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Solo repite esta oración. Bueno, eso no es una invitación correcta, no es ni bíblica, es diabólica, es un camino falso. ¿Ok? Y no solo saberse pecador es lo necesario, sino saber que el pecado lleva al infierno. Esto es básico. Por ejemplo, para distinguir religiones y denominaciones, los testigos dicen que son cristianos, te dicen que sí creen en Jesús, ya vimos que en otro Jesús o en un Jesús diferente, te hablan de cosas muy parecidas al cristianismo, pero luego cuando adentras un poco, ellos no creen que existe el infierno. Y cuando hablas con ellos parecen convincente. Bueno, para alguien que no conoce la palabra. Eso es lo que tienen las religiones. Que claro que al ignorante lo engañan fácilmente. Y es por eso que la invitación siempre es leer la Biblia. ¿Sí? Ellos que dicen del infierno. Y luego te presentan a un Dios que parece mejor que el de la Biblia. ¿Sí? Porque ¿a poco Dios, siendo tan bueno, dice la Biblia que Dios es amor? No, pues sí. ¿Y a poco si es amor va a quemar personas? Y ya la gente, no, pues no. Pero no importa tu razonamiento, tu lógica, tus falacias. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Ellos así tergiversan la Biblia. ¿A poco si es bueno va a quemar personas? No, pues el infierno no existe, el infierno no es literal, aunque la Biblia diga que sí lo es. ¿Te das cuenta? Y así van cambiando, no creen en el Espíritu Santo, solo es una fuerza, aunque la Biblia enseña lo contrario. Pero si aprendes el camino, vas a distinguir, sea quien sea. Por ejemplo, los adventistas, tú los escuchas y su doctrina parece cristiana, de hecho se dicen cristianos, creen en Jesucristo, dicen, en su muerte, en su resurrección. Bueno, a veces hay quien dice, bueno, lo único diferente es que ellos guardan el sábado y nosotros guardamos el domingo. No, nosotros los cristianos no guardamos ni un día. Ir a la iglesia el domingo no es guardar el domingo, no es lo que habla la Biblia. Hoy no se guarda ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes. No tenemos ningún día por guardar. Pero hay quien dice, bueno, es la única diferencia. No, tampoco es la única diferencia. Los adventistas tampoco creen en el infierno ni en el castigo eterno. Cuando te mueres, ahí se acaba
todo. Es decir, como que el castigo es la muerte, ya te desapareces y ya. ¿Y qué otra cosa? Eso es todo, ¿no? Además siguen revelaciones de una profeta, de Elena White. Tuvo más de 2000 visiones y sueños. Y esto también lo convierte en cosa fácil. Esto también anótalo por ahí, hermano. ¿Sí? Si alguna religión, alguna denominación tiene o está basada en un profeta, huye. ¿Sí? Elena White, huye. Los mormones y Joseph Smith, huye. Esas son cosas fáciles de distinguir. Son cosas fáciles, sin embargo, te digo, tienes que tener cuidado porque a veces no llegan así predicándote, ¿sí? Los adventistas te hablan como siendo, somos iguales, somos cristianos, creemos en Cristo, mira, pero están equivocados, o sea, nomás no es el domingo, es el sábado, eso es todo, hombre, si guardas el sábado ya estás en lo correcto. Bueno, guardemos el sábado y luego te empiezan a adoctrinar, doctrinas que vienen de visiones que según tuvo esta señora. Pero ya para cuando te des cuenta, ya estás cautivo de ahí. ¿Sí? Pero eso es fácil. ¿Sí? Los mormones, por ejemplo, no solo tienen profeta, tienen otro libro, otra revelación de Jesucristo. ¡Qué raro! Apocalipsis 22:18, al terminar la Biblia, dice: testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ya no hay más. La revelación se cerró. No necesitamos más profetas. Y esto es fácil de distinguir. La luz del mundo y su profeta Joaquín, no sé qué, que de hecho está guardadito. Eso es falso. Profetas como William Branham, es falso. Cualquier hombre, aunque ya esté muerto, cualquier religión que demande seguir a un hombre es falsa. Es así de sencillo. Hay algunas que son muy fáciles de distinguir, hermano. Uno no se explica cómo haya tanta gente engañada. Bueno, la única explicación es la ignorancia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La otra vez, predicando yo en un hospital el evangelio, me topé con una persona y él me quería predicar de este Branham y algunas boberías, pero la principal es que si no creía en Branham no era salvo. Ándale pues. Imagínate, ahora resulta que hay que ir a un hospital a predicar del Branham. Le preguntaba, ¿tú cuando vienes y le hablas a la gente le hablas del Branham? Porque dice Gálatas 1:9 que el que predica otro evangelio es maldito para Dios. Es así de sencillo. Todo el que te quiere llevar a seguir a hombre, es falso. ¿Okay? Todo el que tiene profeta es falso. ¿Ok? Bueno, a menos que sean como los pentecostales y el movimiento carismático, que no tienen un profeta, no tienen muchos. Entonces sí, ¿no, pastor? Entre paréntesis, nótese el sarcasmo, ¿no? No necesitamos ni 1 ni 100 profetas. Tenemos la palabra de Dios. Todo el que hoy de antemano se presenta ante cualquier persona o ante cualquier iglesia diciendo que es el profeta tal, ese hermano, cómprale su boleto de regreso, ignóralo, dice la Biblia, no le digas bienvenido. Eso es lo que dice la Biblia. Con los tales ni comáis, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Pero hay caminos que son así. Que te repito, si conoces el camino verdadero, distinguirás los falsos muy fácilmente. Mira, vamos a hablar un poco de catolicismo. ¿Ok? Y veamos cuál es el camino al cielo que el catolicismo ofrece y comparémoslo con el camino al cielo que ya vimos que es el verdadero, ¿okay? El que está en la palabra de Dios. Pero antes de continuar, déjame te repito, los números de teléfono aquí en cabina por si quieres marcarnos son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Okay. Mi número de celular es el 818-252-8607. Y la dirección donde nos reunimos los domingos a las 12 es en la calle Corregidora,
número 500, esquina con Colón, en el mero centro de San Nicolás de los Garza. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora el camino al cielo que predica la Iglesia Católica. Comparémoslo con el verdadero. ¿El católico se sabe pecador? Bueno, a la mayoría que yo conozco le vale eso. Pero bueno, hablemos de la enseñanza que tiene como religión. Y sí, la Iglesia Católica enseña que el hombre debe reconocer su pecado. ¿Ok? Esa es palomita para ellos. ¿Enseñan que el infierno existe? Sí. ¿Ok? También enseñan que el infierno existe. Entonces, les ponemos palomita, hay que esperar. ¿Por qué? Porque aquí ya se nos sale un poquito de lo correcto. Porque para ellos no solo existe el infierno. Aparte existe, aquí yo creo que los más viejitos van a decir, claro, eso siempre lo he oído, existe el limbo. Bueno, pero ya no existe, o sea, a ver, pastor, decídase. Bueno, es que la iglesia antes decía que había un limbo, pero y luego hoy ya no existe un limbo. Ahí iban los niños que no se habían bautizado, pero luego un día el Papa dijo que no, hombre, que era puro cuento, nunca existió el limbo. Y entonces, ¿dónde quedaron los niños que no fueron bautizados? Es una incógnita para la Iglesia Católica, ¿verdad? Es una incógnita. El limbo era donde iban los niños, bebés que no se bautizaban y morían. Pero luego un papa dijo que el limbo no existe. ¿Y dónde quedaron esos niños? ¿Quién se los llevó? Qué incógnita, ¿no? Pero bueno, ese ya no existe. Entonces déjame lo tacho aquí de mis apuntes. El limbo ya no existe. Ok. Pero existe el purgatorio. Yo creo que todos hemos oído de él. Que es un lugar antes de ir al infierno. ¿Ok? Un lugar donde las personas van a ser purificados. Igual como el limbo ha ido cambiando el purgatorio. Es decir, conforme se les va criticando, van ajustando la doctrina, la Iglesia Católica. Hoy la doctrina es así. No es un lugar para el pecador. Sí, eso era antes te enseñaban, todo el pecador iba ahí, lo quemaban poquito y salía. No es un lugar ya para el pecador. El perdido irá al infierno, dice la Iglesia Católica. Bien. No hay segunda oportunidad. Bien. El purgatorio es para las personas que sí conocen a Cristo, ¿ok? Pero que no han logrado ser totalmente santos, ¿ok? Entonces, van a este lugar para ser purificados. A ver, ahí es donde se pierde un poquito, ¿no? Porque dice, es que este lugar es como para los católicos, porque bueno, la salvación para ellos es solo perteneciendo a la iglesia esta, pero que no caminan en santidad, ¿ok? Es decir, si tú no perteneces a la iglesia católica, a ti no te toca ni limbo ni purgatorio, tú vas para el infierno, ¿ok? Pero para los católicos que aún caminan en pecado, para ellos está guardado un purgatorio. Allá te limpian y luego de ahí, esa es la antesala del cielo. De ahí, ya una vez tostadito tantito, sales y vas al cielo. Está perfecta. ¿En qué sentido? En lo conveniente que es. Es como decir, o sea, por ejemplo, si tú no eres católico, ¿sí? O sea, tú vas a ir al infierno por tus pecados. Si eres católico, puedes seguir en pecado. Es decir, el catolicismo es como una licencia para pecar. Eso es lo que ofrece esta y cualquier religión. Como los salvos siempre salvos, ¿no? Es decir, todos los demás van al infierno, los pecadores. Pero si tú eres pecador, pero eres calvinista, digamos, porque también es exclusivo, tampoco no te chifles. Arminianos no, esos están en pecado. Pero si eres calvinista, abogado tenemos y podemos pecar, o sea, es casi lo mismo, nomás que el calvinista pues va directo al cielo, ese no anda con cosas. El católico es un poco más modesto, digamos, ¿sí? Él va primero a tostarse a un purgatorio, ¿ok? Hermano,
Hermano, te digo, es demasiado conveniente. Puedes seguir en pecado, al fin que en el purgatorio te limpian. Puedes seguir en pecado, al fin que abogado tenemos. ¿Ok? No más que el católico también es salvo desde antes, desde más chiquito, desde que lo bautizan y ya no la pierde. ¿Okay? No es calvinista, pero ya no la pierde. ¿Okay? Y todos los pecados del católico y las parrandas y los adulterios y bueno, o sea, para eso es el purgatorio, porque católico como calvinista, pues saben la verdad, o sea, no sé, ¿quién puede ser santo? O sea, ¿quién podría ser santo? Entonces, digo, tampoco, ¿verdad? No hay que ser tan exigentes, ¿no? Entonces, los católicos ponen ejemplos como, por ejemplo, Lucas 19:8, cuando Zaqueo, dice la Biblia, devolvió lo robado. Entonces dice, bueno, mira, hay gente que sí quiere caminar, ¿no? En la religión católica, hay gente que quiere seguir a Cristo, pero a ver, si no restituyó lo robado, si no repara el daño que había hecho, ándale, bueno, esos son los que mandamos al purgatorio para que se quemen poquito nomás, no se nos pasa. ¿Okay? ¿Cómo lo hacen? Dios sabe, Dios es poderoso, Él sabe cómo ponerle el fuego, ¿no? Es conveniente, ¿no? Pero entonces estamos bien, pues ¿para qué? Ser santos, pues ¿para qué? Si para eso es el purgatorio, ¿ok? ¿No te das cuenta por eso la vida de los católicos cómo es? ¿Por qué? Aquí es donde los cristianos tenemos que darnos cuenta cuando pensamos que las doctrinas no afectan. Claro que afectan, las doctrinas es lo que crees. Y toda persona vive de acuerdo a lo que cree. Y el católico es lo que es por las doctrinas que le han enseñado. ¿Por qué un católico habría de esforzarse por la santidad? Si hay un purgatorio, imagínate, y lo digo para los que no tienen el Espíritu de Dios. Imagínense gozar todos los placeres del mundo y después gozar del cielo. ¿Sí? Que no, esto es, ¿cómo decirlo? Para el que no tiene el Espíritu de Dios, esto es lo más grande que existe. Gozar de los bienes del mundo y luego gozar de los bienes del cielo. Y el católico lo tiene. Goza de todo lo del mundo, luego vamos al purgatorio y luego te pasamos y gozas de los bienes del cielo. El que no tiene el Espíritu de Dios piensa que esto es lo mejor. ¿Sí? Gozar en la tierra y luego gozar en el cielo. Pero el que conoce a Cristo, dijo Cristo que aquí no había tal gozo. El gozo que perseguimos es allá. ¿Ok? Allá. Pero te digo, aún así, la doctrina del purgatorio, pues te debería de dejar mucho lugar a duda, ¿sí? ¿Cómo sabes tú que sí el purgatorio es para ti? ¿Cómo sabes cuánto malo ya va al infierno y cuánto malo va al purgatorio? ¿Okay? Y no solo es la duda que tiene que dejarte, es decir, la principal duda es que no es bíblico. O sea, no es bíblico. Oye, ¿a qué me refiero con no es bíblico? No que no tengan versículos que usen para eso. Ya hemos visto cómo trabaja el diablo. Toda denominación para sus doctrinas tienen un versículo por lo menos, ¿ok? Ya decir tienen un versículo bíblico, entonces lo hace bíblico entre comillas su doctrina, ¿sí? Pero es errada. El diablo usa la Biblia también. Mira su interpretación, y esto es lo que hacen maestros, es decir, maestros así interpretan, es decir, ya gente así como esta que enseña acá los martes, así interpretan. Mira, Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Es decir, no entrará ahí ninguna cosa inmunda. ¿Está? Entonces, si no estamos del todo limpios, mira cómo la doctrina cómo es. Si no entra ahí
nadie que no esté limpio. Y luego dice, y nosotros no estamos del todo limpios. En lugar de predicar, ¿debemos limpiarnos? No, su conclusión, pero te digo, esto es de los teólogos católicos. Su conclusión es, debe haber un lugar. La palabra debe es importante, así la mencionan. Debe haber un lugar. ¿Sí? Si en la Biblia, si en el cielo no entra ninguna cosa inmunda. Y los católicos, ¿somos inmundos? Lo que dicen, debe de haber un lugar donde nos quiten lo inmundo. ¡Wow! Conclusión diabólica, ¿no? Iba a decir boba, pero no, tiene todo menos boba. Es diabólica, ¿sí? Pero es boba, es tonta en ese sentido. Si en el cielo no entra ninguna cosa inmunda y los católicos somos inmundos, su conclusión es, alguien nos va a quitar lo inmundo, ¿no? Sí, hermano, aquí en la tierra tienes que dejar la inmundicia. Eso es lo que le falta a tu ecuación. Claro que en el cielo no entra ninguna cosa inmunda. Y si tú eres inmundo, seas de la religión que seas, si practicas pecado, seas de la religión que seas, no entrarás al cielo. Si seas calvinista, no entrarás al cielo. ¿Ok? Pero ellos dicen, debe haber un lugar. Esa es la palabrita, debe existir, debe haber un purgatorio. Claro, porque la conclusión lógica es, porque si no existiera, estamos fritos todos. Pero esa es la conclusión correcta, estamos fritos todos. El infierno está esperando por todo pecador. Todo católico que hace pecado irá al infierno. Todo cristiano que hace pecado irá al infierno. Todo calvinista que hace pecado, él no, porque él tiene un abogado, dicen, ¿ok? Otra vez, nótese sarcasmo, ¿ok? Así lo traigo en mis apuntes para que no se me pase, ¿ok? Okay. Me gusta el mundo, me gusta el pecado, pero debe haber una solución, dicen. No soy santo, pero debe haber una solución. Sí, la solución es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y otra vez, ¿qué es arrepentimiento? Dejar el pecado. Esa es la solución. Deja el pecado y Cristo te salva. Deja el pecado y el sacrificio de Cristo es para ti. Él te perdona. ¿Ok? Pero la Iglesia Católica por eso es lo que es. Por eso ves al católico tomar, bailar, vivir como quiere. Y solo se confiesa ahí de vez en cuando. ¿Ok? No se necesita santidad para ellos. Es el purgatorio. Es el sustituto de la santidad. El purgatorio para el católico es el que les produce la santidad. No se sabe cómo, ¿sí? O sea, se están quemando, pero se queman poquito y salen santos. No se sabe cómo, ¿ok? Pero eso es el purgatorio. El purgatorio es la charola para pecar, ¿sí? Por eso les gusta, por eso es la vida del católico, su religión y sus ritos. Las vírgenes le puedes pedir y te hace favores. ¿Qué te pide a cambio la Virgen para hacerte un favor? Que le reces un rosario, ¿ok? Que te pongas una fotito ahí al lado de la caja de tu negocio, pues lógico, la Virgen ahí o adentro, o la Virgen y San Judas, los dos, para que amarre más, para que te vaya bien. Es todo lo que pide. No pide santidad. ¿Qué pide el tal San Judas? Para los casos más difíciles, bueno, ya si es muy difícil, una veladora. Si es doblemente difícil, una manda. Pero no piden santidad. ¿Te das cuenta? Así se reconoce un camino falso. No pide santidad. Te deja caminar en pecado. Al fin que en el purgatorio te limpias, o al fin que abogado tenemos, ¿no? ¿No notas el parecido? Cuando la Biblia lo que enseña es sed santos, como Dios es santo. El sermón del monte lo terminó Jesucristo diciendo, sean perfectos,
como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Ok? Antes de continuar, déjame te doy otra vez los números de teléfono aquí en cabina. Son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. ¿Ok? Pero no es todo lo que acompaña al purgatorio. Bueno, me bajo al purgatorio. ¿Ok? Bueno, me bajan, ¿no? Aunque no quiera. ¿Y cómo sales de ahí? ¿Cuánto tiempo hay que pasar en el purgatorio? ¿Dios sabe? No, Dios no sabe. Aquí en el purgatorio Dios no manda. ¿Ok? ¿Cómo que no? No, porque los que te sacan de ahí, en la Iglesia Católica, a base, pues casi a base, como dice la esposa de Maldonado, ella dice, yo a base de dólares te meto al cielo. Bueno, la Iglesia Católica también. Ellos a base de misas, que cuestan, claro, te sacan del purgatorio. ¡Qué terrible! Entre más misas les pagues, más rápido sale la persona del purgatorio. Algunas veces con 3, ¿sí? Por eso, ¿te acuerdas que cada que hay un fallecido, le sigue como que una triada de misas? Oh, sí, para que no más 3 días en el purgatorio pase nuestro familiar, ¿no? Ojalá y con esas 3 tenga. ¿Pero quién lo sabe? Pues nadie lo sabe. Bueno, sí, la iglesia sí. Por eso dice, bueno, esas 3 te cuestan tanto. Y ya con eso sale de las llamas del purgatorio. Porque también hay llamas, dicen ellos, pero estas como que no queman mucho. ¿Ok? Dice la iglesia. Oiga, todo lo que dice, ¿por qué dice eso, pastor? Porque eso, no estoy inventando nada. Esto está sacado del catecismo católico. Mira, dice el catecismo en el párrafo 1486, es decir, 1486. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. No se perdonan los pecados, ya que el medio ordinario mediante el cual el fiel recibe de Dios el perdón de sus pecados es el sacramento de la penitencia. ¿Ok? Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. El pecado trae doble consecuencia, una pena eterna y una pena temporal, ¿ok? Así lo dividen, ¿ok? Eterna es la privación de la comunión con Dios, ¿sí? Que peca mortalmente. Pero la pena temporal es la que se da en el purgatorio. Y para eso son las indulgencias. Y tal acto te da una indulgencia que equivale a un día menos en el purgatorio o varios, depende del acto. Algunos actos que te dan indulgencias y no es anuncio de farmacia, así está, ¿ok? Así está en la doctrina católica. Mira esta lista. Adoración a la Eucaristía, media hora. Realizar el Via Crucis del Señor. Las 15 estaciones, rezar el rosario, recibir la bendición papal. Bueno, la bendición papal, esa te da una indulgencia plenaria, es decir, esta es así como de más caché. Plenaria, pues ya es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Asistir a una primera comunión te da una indulgencia, hermano, no estoy bromeando. Esto es lo que dice la Iglesia Católica, ir a una primera comunión, hay que buscar sobrinos, sobrinas y que no hay que faltar a las primeras comuniones, ¿ok? Hay otros actos que te dan indulgencias parciales. ¿Parciales qué es? Esto es como esas promociones de la Coca o de la Pepsi, no hay que juntar las fichas y luego se te cambian por algo grande. Estas son así, indulgencias parciales es que se juntan varias y luego se te cambian por una grande. ¿Ok?
Hermano, esto, ¿de dónde rayos lo han sacado? Esto, por si no lo sabías, esto de las indulgencias es algo que motivó, algo de lo mucho que motivó la Reforma. Lutero fue confrontado una vez que vio esto, cómo se practicaba, y no se practica tan diferente a hoy. Allá por los años 1500, la iglesia estaba edificando o quería edificar la Basílica de San Pedro, pero le faltaba dinero. Reclutó a un fraile que era bueno para vender, Johann Tetzel. Viajaba vendiendo indulgencias para personas que ya se te habían adelantado. Su frase era: tan pronto como suena la moneda en el cofre, el alma de tu familiar salta fuera del purgatorio. Y la iglesia se hizo rica, y la iglesia construyó esa basílica, y yo creo que le sobró para otras 2 o 3. Esto, hermano, es vender la salvación. Esto se llama simonía. Simonía se le llama por aquel pasaje donde Simón el mago ofreció dinero a los apóstoles. ¿Has leído aquel pasaje? Hechos 8:18. Hechos 8:18 en adelante. Cuando vio Simón, está hablando del mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les dijo: denme a mí este poder, para que cualquiera a quien yo ponga las manos reciba el Espíritu. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Pedro, ojo, el primer papa, dicen por ahí, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El primer papa rechazó el dinero, y hoy al contrario, dicen: échale un poco más, para que salga más rápido y a lo mejor sale un menos tostadito el familiar. ¿Te das cuenta? Esto también enseña, aunque estamos hablando de la Iglesia Católica, ves viendo cosas similares en otro lado. Esto también enseña otra cosa del camino al cielo. La salvación no se puede comprar. Nadie puede agregarle nada, ni con sus obras, ni con su dinero. La salvación es por gracia. Nadie podría pagarla con nada, ni con todo el oro del mundo, ni con una vida de obras se puede comprar un boleto al cielo. Y te digo, esto tristemente no solo es de católicos. Hay cristianos evangélicos en muchas denominaciones predicando esto, cobrando ofrenda, diezmo y lo que se les ocurra con tal de que entres al cielo, según ellos. Un momento. Eso se llama simonía. Simonía. ¿Ok? Tienes que saber 2 cosas, hermano. El infierno es a donde va todo pecador. Sí, no hay lugar intermedio. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. ¿Okay? El juicio. Imagínate. Yo imagino un católico entrando al purgatorio, a las llamas, y diciendo: bueno, lo bueno es que es temporal. No, las llamas es el infierno y es eterno y nadie sale de ahí. ¿Okay? Te digo que pueden usar algunos versos, hermano. ¿Sí? Pueden usar, por ejemplo, a veces usan Lucas 12:58. Lucas 12:58, que dice: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, el juez te entregue al alguacil, el alguacil te mete en la cárcel. Te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Y dicen: ¿ves? Ahí que enseña que si pagas la última blanca, vas a salir de ahí. No está enseñando eso, mi hermano. No está enseñando eso. Jesús siempre ponía ejemplos terrenales, como lo hacía con las historias, con las parábolas, algo terrenal para enseñar algo espiritual, algo celestial.
El purgatorio no habla la Biblia en ningún lado, hermano. Ellos dicen en Mateo 12:32, léelo conmigo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y dicen, ¿ves? Ese siglo venidero es el purgatorio. ¿Y cómo acomodas ahí esto? O sea, yo te podría decir, oye, qué manera tan hábil de torcer la Biblia, pero no es cierto, ni siquiera es hábil. Dice, ni en este siglo ni en el venidero. Dicen, ese siglo venidero es el purgatorio. Por el amor de Dios. ¿En dónde aprendiste teología? Con el libro vaquero. ¿De dónde sacas esas interpretaciones? Lee en tu casa estos versos, que es todo lo que tienen. ¿Sí? No hay más. Bueno, no había más hasta que agregaron. Por eso hay que agregarle. Por eso tuvieron que agregarle libros a la Biblia. Segunda de Macabeos. ¿Sí? Segunda de Macabeos 12:45. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Y tú dices, oye, a ver, pastor, aquí parece que sí, dice, para que fueran librados de sus pecados. Y está hablando de los muertos. ¿Sí? Oye, podría confundirnos todo lo que quieras, hermano. ¿Sí? Por eso Segunda de Macabeos es apócrifo. Pero además, ¿dónde habla de dar dinero? Ofreció sacrificio de expiación. Expiación por los muertos. ¿Sí? ¿Dónde habla de una misa? Tenga cuidado. Podría confundirnos todo. Oiga, entonces, ¿qué hacemos? Un sacrificio de expiación. ¿Qué era? ¿Es un cordero? ¿Un animalito? Entonces, ofrezcamos animalitos por nuestros muertos. ¿Sí? Para que fueran librados de sus pecados, lo que sea, confúndete, pero confúndete de acuerdo a Macabeos. No inventemos, no dejes que te inventen. El purgatorio no lo menciona la Biblia. Oiga, pero hay otras palabras que tampoco están, sí, pero no estoy hablando que no menciona la palabra, no menciona el lugar, no hay lugar para esto. ¿Te das cuenta? Lo que el camino al cielo es el arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar el pecado. De eso es de lo que habla la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que habla la palabra de Dios. No habla de ningún lugar donde serás purificado después. Imagínate qué conveniente. Por eso los sacerdotes hacen lo que hacen, yo creo. ¿Sí? Abusemos de niños. Al cabo el purgatorio lava todo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no es así? Los católicos, eso es lo que creen, ¿sí? Pero que tristemente, hay cristianos que tampoco creen ya en el infierno, ¿ok? Ya no vas al infierno, abogado tenemos. Y si hago pecado, ya no vas al infierno porque abogado tenemos. Cuando la verdad es que el infierno espera por todo pecador que no se arrepiente, sea de la nacionalidad que sea, del color que sea, de la religión que sea, de la denominación que sea. La paga del pecado es muerte. Ok. Entonces, yo sí quiero confesar mis pecados. Ahí viene otra doctrina católica. ¿Y a dónde lo confiesan? A un sacerdote. Ellos separan pecados veniales, que son los que no llevan a la muerte, y luego hay pecados mortales, ¿sí? Luego están los pecados capitales. Ya de por sí eso no es bíblico, ¿ok? No es bíblico. Pero bueno, luego dicen cómo
cómo puede cada pecado ser perdonado. ¿Okay? Por medio de un sacramento ellos reciben el perdón. El sacramento de la penitencia, que yo creo que te suena más como el sacramento de la confesión. Confesar tus pecados. Ya está, pastor. Usted decía hay que confesar los pecados. Aquí está ya esto. Tristemente ya se nos está acabando el tiempo. Y de esto hablaremos la próxima semana un poco más. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde está lo no bíblico? Pues muy sencillo, muy sencillo. ¿Sí? La Biblia habla de confesar los pecados a Dios y de pedirle perdón a Dios. Y la Iglesia Católica dice, y otra vez, no invento, eso es lo que dice su catecismo. Por ejemplo, en el párrafo 1444, al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, el Señor le dio la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial se expresa en las palabras de Cristo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esa es su base. ¿Sí? Que está en la Biblia, dicen ellos, ¿ok? Pero la Biblia habla de pedirle perdón a Dios, de confesar los pecados a Dios. Eso lo hablaremos la próxima semana, si el Señor lo permite, mis hermanos. Pero te digo, si aprendes el camino al cielo, el camino verdadero, te será fácil distinguir los caminos falsos. Hay que regresar a la Biblia, pueblo de Dios. Es para todos. Amigo católico, tú también tienes una Biblia o puedes conseguir una Biblia. Hay que leerla. Puedes leerla, puedes entenderla. Eso Dios lo prometió. Eso es tener relación con Dios. Acerquémonos a Dios y busquemos a Dios mientras puede ser hallado y mientras podemos ser perdonados. Dios los bendiga a todos. Gracias por escuchar. Nos escuchamos la próxima semana si el Señor lo permite.